La primera vez que viajé al Líbano fue en noviembre de 2025 junto al Papa León XIV. Fueron días de gran entusiasmo y esperanza, un clamor popular, católico, por una paz que no ha llegado. Be artisans of peace, heralds of peace, witnesses of peace. The Middle East needs new approaches in order to reject the mindset of revenge and violence. Decidí volver a este país tras el estallido de la guerra sin saber qué iba a encontrar, pero con una prioridad en mi agenda: entender cómo viven los cristianos. Inesperadamente, un sacerdote francés, rector de un seminario, un cura argentino, misionero del Verbo encarnado y una familia libanesa se convirtieron en mis guías. A pesar de que la mayoría del tiempo me dediqué a cubrir el conflicto como tal y a escuchar las voces de quienes lo padecen, dentro de mí fue naciendo la pregunta: ¿es posible mantener la fe en medio de la guerra? Más aún, ¿es posible amar al enemigo en la guerra? Aquí la gente ha sufrido muchísimo. El pueblo libanés es un pueblo que ha siempre tenido guerras. Entonces todas las familias, los cristianos, más no solo los cristianos, son todos traumatizados. Tienen todos gente que se murió, no solamente entre las religiones, pero a veces han tenido conflicto los cristianos entre ellos durante la guerra civil. Entonces mucha gente está marcada por esa cosa del odio, del rancor. Yo veo gente que ha tenido la gracia, ha cogido la gracia del Señor para encarnar este amor al enemigo. Por ejemplo, tengo una amiga que le han matado a su hermano, que estaba viendo chicos chiitas que se estaban peleando, él ha buscado de hacer lo que podía y lo mataron. No era un crimen de guerra, no era un crimen religioso aún. Y ella ha perdonado a la gente que ha matado a su hermano. Podemos ver aquí en la guerra gente, por ejemplo, que ha hablado delante del Papa, una chica que estaba en la universidad en Francia, creo, y se ha hecho muy amiga con una chica chiita del sur, y cuando explotó la guerra, pidió a su madre cristiana si podía acoger la madre de su amiga. Y fue una experiencia muy fuerte porque tenían miedo. Y esas son cosas que tú ves. Cristianos, por ejemplo, que acogen los refugiados que están ahí a servirlos, parroquias que se han abierto, escuelas que se han abierto, voluntarios de la iglesia que van a servir a comer a familias que saben que son a favor de Hezbollah y que en un cierto sentido son la culpa de la guerra. Tú podrías decirle: hombre, es tu culpa, toma las consecuencias de lo que te pasa, ¿no? Y eso no, eso se ve que aparece. Pero claro, al nivel de la política y al nivel de la sociedad en general, no aparece, porque creo a punto que el amor al enemigo es una cosa que tiene que encarnarse en la persona. Pero no se puede negar, de verdad, que el Señor ayuda a los cristianos a encarnar esa cosa en modo extraordinario o más ordinario. Una cosa es cierta, es que la guerra siempre despierta los traumas. Eso es una cosa que me ha muy impresionado. Es ver que, por ejemplo, personas que te decían que eran tranquilos, que vivían no tenían problema con los musulmanes, nuestros vecinos chiitas son muy buenos y tal y tal y tal. Cuando empieza la guerra ya te viene el miedo. Y entonces ya es mucho más difícil, mucho más heroico aceptar de ser cristiano. O sea, la guerra es un lugar donde de verdad aparece la fe. Yo tengo muy poca, pero la gente piensa que soy un héroe y yo me siento muy débil. Pero digo yo, claro, aquí en esta situación hay que tener fe. Si tú no tienes fe, entras en el pánico, te falta el discernimiento y al final no actúas como tienes que actuar. Por eso es una prueba muy fuerte. Yo pienso que el Señor tiene mucha consideración de los cristianos orientales porque toman mucho.
Eso creo yo. Un poco me río para no llorar, pero es verdad, porque han sufrido mucho, Yo veo ahora, por ejemplo, estos pueblos donde se quedan los cristianos en el sur, es una cosa impresionante. ¿Por qué se quedan ahí? Al llegar a esta aldea, a 11 kilómetros de Sidón, donde se ha alzado esta barrera para impedir el paso de los chiitas, la familia de Mario Abu Jalil y su esposa Ren nos reciben con un café para aplacar el frío. Ellos fueron enviados por el camino neocatecumenal a Magdushe para servir como testimonio en esta región de mayoría musulmana. Sus hijos, Christy, Chloe, Michelle, Pia y Rafael, han crecido en tiempos de crisis y guerras, y aunque en el pasado abandonaron su hogar, en esta ocasión han decidido quedarse. La pregunta persiste: ¿es posible amar al enemigo? Avec notre force, on peut rien faire. Mais si on veut être vraiment chrétien, on doit faire comme Jésus-Christ a fait. Donc, et si il a aimé ses ennemis, nous, on a la possibilité de faire cette chose, mais à travers lui, pas avec notre propre force. C'est trop difficile d'aimer quelqu'un qui nous chasse de notre maison d'une façon pas directe, c'est-à-dire. Pouvoir aimer l'ennemi, c'est à travers Jésus-Christ. Cette fois, Hezbollah était l'étincelle de la guerre. C'est eux qui ont commencé pour défendre l'Iran. Alors, je ne suis pas satisfaite de ce qu'ils ont fait, mais en même temps, on prie pour eux, parce que je crois qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. En los momentos difíciles es la oración la que los sostiene y los mantiene unidos como familia. Yes, I think that the faith brings the family together and it keeps them close. Ça nous aide, bien sûr. Les prières nous aident. Plus on prie, plus on a un sentiment de paix et notre foi devient plus forte. في الأوضاع والحرب وعلى طول لازم نصلي وأوقات نحن نصلي بالليل المسبحة قبل ما ننام كلنا. كعائلة بفضل الحرب إنه هيدا الشيء عم نستعمله ربنا إنه تنكون نحن مجموعين مع بعض، تنكون في شركة بين العائلة، تنكون في يعني هذا الوقت بأيام الأسبوع بس يكون في شغل بس يكون في مدارس منه موجود. هلا عم نقضي كتير وقت مع بعضنا وهذا الشيء عم بيساعد العائلة إنه تكون متماسكة أكتر. You feel that God sent you here? Yes. Why? I don't know. I feel like this village needs something to hold it together. Una cosa muy interesante es que nunca vas a encontrar un pueblo donde hay sunitas y chiitas juntos, sino cuando hay cristianos. Así que los únicos que logran llevar una convivencia de todas las confesiones musulmanes son los cristianos. Nunca un chiita va a vivir con un sunita, y nunca un sunita va a vivir con un chiita. Pero si hay cristianos, van. Porque ahí los cristianos es como un cemento, porque históricamente es así, ¿no? Era un refugio el Líbano. En las montañas de Beirut, muy cerca del santuario de Nuestra Señora de Jarisa, se encuentra la casa del padre Luis Montes. Nuestra idea es ayudar al que lo necesite. Así que si alguien tiene una necesidad en este país y no tiene quien lo ayude, esta casa es para ellos. Este sacerdote nos da un recorrido por las instalaciones, que son grandes pero bastante sencillas, sin lujos. Pero lo que más importante es que les damos una familia, que sepan que si nosotros los queremos, hay un Padre en el cielo que los quiere infinitamente más. Y si son cristianos, los que han fallecido todos después de recibir los sacramentos, confesión, unción de los enfermos e incluso indulgencia plenaria en peligro de muerte. Así que para mí encuentran lo más importante, ¿no? La Madre Teresa decía que la mayor pobreza es no sentirse amados. Aquí ellos se sienten amados. El padre Luis lleva 30 años en Medio Oriente y se ha vuelto experto en guerras y también en el papel que los cristianos juegan en estos conflictos. Y lo que yo vi es esto, ¿no? ¿Sí? Los cristianos en Medio Oriente son un ejemplo y tienen una capacidad de perdonar que
para nosotros es hasta difícil de creer. Muchas veces los periodistas me decían, ¿y cómo predica el perdón en un lugar donde hay tanta injusticia? Y yo les decía, yo no predico el perdón, ellos me enseñan perdonando a mí. ¿Sí? Y le puedo contar un par de casos, ¿no? Recuerdo uno, que lo vi por la televisión, pero conozco a la familia. ¿Se acuerda que el Estado Islámico secuestró 21 coptos en Libia y los degolló en la playa, ¿no? La mamá un día vio un reportaje al hermano de dos de ellos, dos eran hermanos, y otro hermano que estaba en Egipto le hizo un reportaje, y él le dice, ¿tu mamá qué piensa? Y él empezó a jurar, wallahi, wallahi, empezó a jurar, lo que les voy a decir es cierto. Hace unos días le pregunté a mi madre, dice, ¿qué harías vos si vieses a los asesinos de tus hijos en el pueblo? Pues ella es del sur de Egipto, un pueblo pequeño. Y ella dijo, los invitaría a tomar un café a mi casa, porque ellos ingresaron a mis hijos en el paraíso. Así los cristianos de Medio Oriente ven la realidad. Una señora en Irak le secuestraron a su niñita de 3 años y al año le preguntaron, un periodista, así como usted está preguntando ahora, un periodista le preguntó, ¿usted perdona a los quienes le robaron su niña? Y la mujer hace así, extrañada por la pregunta, y dice, sí, yo soy cristiana. Como diciendo, tengo que perdonar. 2 años después la recuperó, ¿no? Una cosa, un milagro increíble, ¿no? Cuando cayó Mosul, recibió una llamada telefónica, recuperó a su hijita. Pero ella, antes de recuperarla, ya había perdonado. Eso es lo que uno ve en los cristianos acá. Entonces, les cuesta en algunos casos, sí. Quedan heridas, por supuesto. Pero hay gente que tiene una capacidad de perdonar impresionante. Y hay gente que logra positivamente amar a sus enemigos. Estoy hablando de los cristianos, ¿no? Amar a sus enemigos después del terrible daño que le hacen. Para los musulmanes es mucho más difícil, porque la ley para ellos es ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Para ellos el perdón no es una virtud, ¿no? Para el judaísmo es lo mismo, ¿no? La ley que corre es la ley de Italión, ojo, diente por diente. Pero los cristianos en ese sentido, las experiencias que han tenido, la capacidad de perdonar, la capacidad que tienen de mantener la alegría en medio de la desgracia, es una cosa que para nosotros es realmente sorprendente y nos muestra cómo nuestra fe todavía es pequeña, ¿no? Oui, moi je veux suivre le Seigneur, hein, comme partout où tu iras, je te suivrai. Oh, dit Saint Pierre, non? Mais entrer dans la terre promise, ça signifie rentrer dans le combat de l'existence, dans le combat de ta vie intérieure. Mais écoute la parole. Tu es beaucoup plus qu'une biologie. Le Seigneur t'a donné une âme, un esprit dans lequel il parle. Et dans cette parole, il y a la vie éternelle, le sens profond de tout ce que tu es, de tout ce pour lequel tu as été créé. Alors ça, c'est la terre promise. Rentrer dans cette vérité de ce que tu es. Mais Dieu a besoin de ta liberté, je vous le dis toujours. Dieu n'est pas un abuseur. Le démon abuse de toi, mais Dieu n'abuse jamais de toi.